Buenas, mi nombre es Armando Casimiro, el número 7, y hoy les voy a explicar el concepto de post-burocrático y los tipos de estructura organizacional. Bien, en el sentido genérico del concepto post-burocrático se usa comúnmente para explicar una secuencia de ideas elaboradas a partir de la década de 1980, que especialmente se contrastan con la burocracia de tipo ideal. ¿A qué se refiere con esto? Es principalmente porque ofrecen una descriptiva disputa que tratan de explicar una organización que no es prácticamente burocrática. ¿A qué me refiero? En ella las elecciones se fundamentan en el diálogo y en el acuerdo en vez de la autoridad y el mando. La organización es una red en vez de una jerarquía, abierta a fronteras, y hay un hincapié en la toma de elecciones en vez de las reglas. Esta clase de toma de elecciones horizontal por medio del modelo de acuerdo es constante y utilizado en las cooperativas de caza, otras cooperativas y en empresas sin ánimo de lucro. También están los tipos de estructura organizacional que vendrían siendo tres: la funcional, la divisional y la mixta o matriarcal. Su descripción vendría siendo en la funcional una organización donde los miembros del equipo trabajan para un departamento. En la divisional sería la organización está estructurada de acuerdo a divisiones y no a departamentos. Y la mixta o matriarcal vendría siendo una organización híbrida donde los individuos reporten a un gerente de proyecto y a un gerente funcional. Por así decirlo, una fusión entre ambas, de la funcional y la divisional. Y en dichos casos hay diferentes personas que están a cargo. Por ejemplo, en la funcional está generalmente a cargo el gerente funcional y el director del departamento. En la divisional está el gerente de proyecto y el director línea de negocio, si no me equivoco. Y en la mixta, como da a entender, ambos toman un papel importante en lo que viene siendo el liderazgo. Hola, mi nombre es Kevin Peñalo y hoy les hablaré sobre los grupos funcionales. Los grupos funcionales son los equipos o son los departamentos que están en una empresa. Por así serían como los departamentos que están especializados en X cosas. Esos departamentos son buenos porque así hay divisiones y hay muchísima más organización, pero en el tiempo de la comunicación es algo deficiente, ya que no es tan fluida como que se quisiera, porque no se comunican entre ellos, sino solo los gerentes. Por lo tanto, la comunicación no es tan fluida como se necesita en una empresa. Pero cuando son empresas grandes, son buenas, ya que como es una estructura vertical, como ya había dicho, hay más organización y también que los procesos son predecibles, por lo tanto pues son más eficientes y producen en más cantidad, por lo tanto eso puede tener muchísimo más ganancia. Y entonces un buen ejemplo de esto sería el Amazon, porque se divide en departamentos: departamento de marketing, departamento de ventas, y así se va. Entonces serían muchísimo más ganancias para esas empresas grandes. Como para así decirlo, sería una jerarquía donde están la junta de socios, después estarían los gerentes y después sería cada departamento, como sería la área administrativa, la área comercial y la área operativa, para dar ejemplos. Gracias por escuchar. Muy buenas, mi nombre es Rafael García Caraballo y les voy a hablar sobre la estructura divisional. En cada división de una estructura de divisiones, por la redundancia, están todos los recursos necesarios y sus funciones, y cada función de esta están clasificados. Estas funciones se clasifican, que son las asignaciones de recursos, coordinación de mercadería, producción y apoyo, ingeniería e investigación, materiales y suministros, personal y seguridad, y contabilidad y control. Entonces estas, o sea, producción de apoyo, investigación, ingeniería e investigación, etc., estas clasificaciones de esas divisiones se pueden organizar en funciones, estas se pueden organizar en función a los productos, servicios o clientes necesarios. Buenas, mi nombre es Brody y le voy a hablar sobre la estructura matriarcal.
Sobre el mecanismo básico de la coordinación, según Henry Mixberg, para hacer todo el trabajo debemos de hacer dos cosas: dividir y coordinar las tareas del trabajo que se quiere hacer. Ahora voy a hablar sobre el mecanismo que ese mismo autor escribió. Está en la adaptación mutua, que consiste en la comunicación informal, haciendo que las personas se coordinen hablando entre sí. La adaptación mutua se utiliza en la más sencilla de las organizaciones como hasta la más compleja, porque es un medio por el que se puede confiar. Luego está la supervisión directa, que es cuando hay varias personas que tienen que hacer un trabajo y una de ellas les da órdenes a otro. La coordinación se puede dar después de que sepa más el uno del otro. Luego está la estandarización del proceso de trabajo, consiste en programar el trabajo de los demás personas para así coordinar de manera más rigurosa. La estandarización de los resultados es la especificación de los resultados del trabajo ya hecho de esas personas las que están trabajando. Luego está la estandarización de las habilidades. A diferencia de las demás, esta se enfoca más en el trabajador. El trabajador se le dan los conocimientos necesarios para que los puedan usar en el trabajo que va a hacer. Luego está la estandarización de las normas. La coordinación se logra buscando a los trabajadores que tengan las mismas o muy parecidas creencias. Bueno, los mecanismos de coordinación que les acabo de mencionar se pueden considerar como los elementos básicos de una estructura, ya que mientras el trabajo se hace más difícil y complejo, los métodos de coordinación irán variando, empezando por la adaptación mutua, después va la supervisión directa, luego las estandarizaciones, todas las que yo le había hablado, para al final volver al principio con la adaptación mutua. Bueno, luego están el análisis y descripción de los puestos de trabajo. Esto es un procedimiento para analizar el tipo de trabajo que se hará en un puesto y el tipo de personas que se necesita para dicho puesto. El análisis de puestos de trabajo es un proceso objetivo, donde no le ponen mucha atención a las personas a la hora de analizar, sino que al puesto en sí. También los analistas de puestos son las herramientas más principales, primordiales y más necesarias que deben de estar en la gestión y dirección de recursos humanos, sin importar qué tan avanzada esté la empresa o qué tan número personal tengan, no importa nada de eso. Luego están, por último, que le voy a hablar, es sobre ubicar un puesto en el organigrama. Implica definir 4 aspectos: nivel jerárquico, área o departamento en que está localizado, superior jerárquico y los subordinados. El puesto de trabajo es el que indica qué rol tendrás dentro de la organización y qué tan grandes serán las expectativas que te tendrán por el hecho de tener un determinado puesto de trabajo. Y por último, el puesto de trabajo es el puente entre el empleado y la organización. Gracias a ese puente es que los empleados pueden hacer aportaciones para su organización al mismo tiempo que reciben una recompensa merecida. Muchas gracias por escuchar mi exposición. Los profesiogramas de un puesto es la información que se necesita para tú poder tener una conciencia de cómo es ese puesto, de qué exigencias te piden, la información y los compromisos que debes de tener, pero no solo es eso, sino que se divide en varios bloques y yo voy a explicarte eso en este momento. El primero sería la identificación del puesto, sería cómo la empresa está registrada, también el espacio donde tú trabajarás y las personas que te estuvieran acompañando. El objetivo del puesto serían aquellas donde te explica el organigrama del puesto, más simple para decirlo, es como la organización de la empresa, cómo se comunica y así. Y las responsabilidades del puesto, como lo dice su propio nombre, serían los compromisos y las exigencias que deberías de cumplir al tiempo de tener el puesto. Gracias. Los tipos de estudio. El enfoque cualitativo se empleará por la recolección de datos que contribuyan al proceso de interpretación, refinamiento y respuesta de la pregunta de indagación. La fuente de información, ya sean datos primarios o datos secundarios, suelen ser una exploración que ayuda a cabo al lote de respuestas que se están buscando, a familiarizarse con el tema de estructura organizacional y el manual de funciones.
para que podamos aprender e obtener información para una indagación más completa. Consultar nuevos problemas, identificar conceptos o variables sobre la estructura organizacional de las empresas. El diseño de la indagación es de tipo no experimental, es decir, que no se modifican las variables estructuras organizacionales y el manual de funciones para ver su efecto sobre otras variables. Es decir, en palabras un poco más sencillas, busca seguir el protocolo al pie de la letra y ver qué reacción es la que provoca. También están los métodos de recolección de datos. Uno de los más usados podría ser la entrevista semiestructurada. ¿Qué se refiere con esto? Es una entrevista que se apoya en una guía de preguntas y puede realizar o incrementar dichas preguntas para decidir conceptos u obtener más informaciones o datos acerca de temas deseados o más bien temas específicos. Bien, ahora voy a hablar sobre el diagnóstico empresarial. Este tipo de organización actualmente está conformado por varios empleados, incluyendo el propietario quien ejerce el cargo de gerente general, una secretaria administrativa, un asesor comercial, un técnico de servicio de control de plagas y un técnico de sistemas contra incendios. Juntos forman una especie de unión para completar y hacer el debido diagnóstico empresarial. Los empleados de la compañía reportan las actividades realizadas en su puesto de trabajo al gerente, quien muchas veces por cuestión de tiempo o por falta de recursos no se completa oportunamente de esas tareas. Algunas funciones que hay que destacar, por ejemplo, del gerente general, es que administra los precios de la organización, los ingresos, las operaciones, las compras, los proveedores, autoriza y controla el flujo financiero. Por así decirlo, es quien da todo el presupuesto para que se pueda hacer los procesos correctos. En esto que se le va a hablar sobre la descripción de perfiles y manual de funciones para cada cargo de las empresas. Para realizar los perfiles y los manuales y las funciones de la empresa, se debe utilizar una norma base que tenga como propósito mejorar el desempeño y capacidad de los productos o servicios que responden y que estos puedan responder a las inquietudes de los clientes. Este formato está compuesto por los siguientes elementos, que son los nombres de los encargos, códigos, dependencias, nombres de encargos, entre otros. Los números de encargos, en esto se colocarán el nombre del encargo que se va a otorgar, o sea, que se lo va a otorgar al empleado. Está el código, que se pondrá el código del encargo, la dependencia, que sería el lugar donde se va a realizar el encargo. También están los números de cargos, que esto, bueno, como dice su nombre, es el número de cargos que se lo va a asignar al empleado. Entonces también está el nombre de quien se encargará del cargo. Está también las funciones principales, como dice, o sea, en la cual usted va a describir las funciones principales, para que la redundancia, de lo que tendrá el cargo, o sea, de lo que tiene el cargo. Están las funciones esenciales, en esto se describieron las funciones esenciales en las que va a desempeñar el empleado en el cargo. Están las responsabilidades que tendrá el empleado en el cargo y los conocimientos básicos y esenciales que tendrá el empleado para realizar este encargo. Están sus habilidades y sus destrezas, y obviamente aquí usted pondrá las habilidades y destrezas que contiene el empleado para dicho encargo o dichos encargos. Y también están los requisitos de estudio. Aquí se colocarán los requisitos y experiencias que dispondrá el empleado encargado de dicho cargo o cargos. Bueno, mi nombre es Braudy y le voy a hablar ahora sobre el manual de funciones y responsabilidades. Bueno, en estos manuales lo primero que se puede encontrar sería la identificación, lo que bueno, ya ahí te encuentras el nombre del cargo, el código de dependencia, el número de cargo, respuesta o nombre del cargo, lo que sea eso. Luego se encontrarán sobre las funciones principales que se tendrán que hacer en el trabajo o cargo que tú quieres estar. Luego verán la descripción de funciones esenciales. Por ejemplo, una de estas es que es colaborar con el gerente en la dirección, planificación, coordinación y supervisión del trabajo desarrollado en la empresa. Otra es llevar el control de las cuentas por cobrar y pagar.
Luego de eso se encontraron con las responsabilidades, que esas son las cosas que debes de cumplir. Una es reportar todos los accidentes e incidentes, asegurar el cumplimiento de la legislación. Después de eso encontrarán por último conocimientos básicos esenciales y habilidades y destrezas que necesitas para eso. En las habilidades se necesitan poder de negociación, visión estratégica de negocios, capacidad creativa, capacidad de análisis y síntesis y más otras cosas. Bueno, muchas gracias por escuchar.